Bienvenidos, chicos del tercer año de educación secundaria, a este curso, el curso del lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar otro tema importante dentro de nuestro curso, que, bueno, este tema está ubicado, pertenece al tercer trimestre. Vamos a iniciar rápidamente con los temas. Hoy día tenemos dos temas. El primer tema se titula Uso de los paréntesis. Y a continuación, en el punto número 1, vamos a definir qué cosas son los paréntesis. Los paréntesis, como se muestra en el mismo gráfico abierto y cerrado, son un signo ortográfico que se emplea generalmente para poder incluir información complementaria o aclaratoria en un enunciado. Ejemplo, Diana y Kiara, y aquí está la información aclaratoria o complementaria. Amigas desde la primaria, siempre se sientan juntas. Entonces, esta información que es complementaria o aclaratoria va entre paréntesis. Se enfatiza diciéndote lo siguiente: los paréntesis están delimitando una información complementaria. Reglas. Número 1. Los paréntesis delimitan información complementaria. Un ejemplo más. Los damnificados recibirán donaciones, siempre y cuando estén registrados el lunes. En esta oración, en este enunciado, tenemos una información complementaria, siempre y cuando estén registrados. Esta es la información complementaria, pues tiene que entonces encerrarse en paréntesis, abierto y cerrado. Número 2. Los paréntesis aíslan elementos intercalados, es decir, fechas, lugares, etc. Ejemplo, el último terremoto en Ica, 2007, dejó grandes pérdidas económicas y una gran cantidad de damnificados. En este caso, los paréntesis han aislado fecha. En este caso, 2007 tiene que ir entre paréntesis. Roberto Alfredo, el negro Fontana Rosa, Rosario, 26 de noviembre de 1944, y Biden, 19 de julio del 2007, fue un histórico escritor argentino. En este caso, han encerrado los paréntesis, fechas y lugares, ¿ya? Fechas y lugares, lugares y fechas, es lo que ha encerrado los paréntesis. Número 3. Señala las acotaciones y los aportes de los personajes en las obras teatrales. Tenemos ahí al inicio una raya, Miguel, punto, mirando la puerta. ¿Será cierto que volvió? Esta es la intervención de un personaje. Y si colocamos nombres como Miguel y después seguido de Miguel un punto, es porque este fragmento pertenece a un guión teatral. Así es. Si no hubiéramos puesto el nombre Miguel y solamente la raya, esto sería un fragmento de un texto narrativo. Pero lo que lo hace, pues, perteneciente a una obra teatral, es haber puesto el nombre del personaje, Miguel. Miguel. Pero fíjate, después hay un punto. Abres paréntesis y esta expresión, mirando la puerta, que es una acotación, tiene que iniciar en mayúscula debido a este punto que lo antecedió. Ahora, después de esta acotación, después de cerrar el paréntesis, también hay un punto. Entonces tienes que volver a iniciar después con inicial mayúscula. Otro ejemplo, adiós, punto, pega un portazo y sale. Simplemente lo que se manifestó es un adiós. Bueno, cuando no hay el nombre, esta expresión, por ejemplo, forma parte de un texto narrativo. Puede ser un cuento, novela, fábula, qué sé yo. Número 4. Encierra el significado de una sigla o acrónimo. La FIFA
FIFA es un acrónimo porque se lee de corrido como si fuera una palabra. Bueno, ahora abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir el significado de este acrónimo. Federación Internacional de Fútbol. En este caso, eso significa FIFA. Atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Federación Internacional de Fútbol es el significado de este acrónimo. Número 5 indica opción de género y número de un sustantivo. Ejemplo, rellene la encuesta con la o las opiniones que tenga en cada caso. En este caso, los paréntesis han servido para encerrar el número, en este caso del artículo y del sustantivo. Chicos, o si no, chicas, apoyemos al tercio estudiantil. En este caso, los paréntesis han guardado, han encerrado género, ¿no? Opción, idea de género. Número 6. Señala elipsis u omite fragmentos del texto. Gracias por venir. Abro paréntesis, 3 puntos suspensivos, cierro paréntesis. Su presencia fue realmente gratificante. Bueno, aquí se ha omitido información y para poder omitir información he utilizado los paréntesis y dentro de los paréntesis los puntos suspensivos. Finalmente, ten en cuenta, número 1, los paréntesis van pegado a la primera palabra y también pegado a la última palabra, las cuales se encierran o enmarcan. Número 2, la aclaración o información complementaria que va dentro del paréntesis no empieza con mayúscula, a menos que antes de inicio exista un punto. Nos referimos a este caso puntual. Miguel, punto. Esta acotación inició con mayúscula gracias a ese punto. ¿Ya? Igual acá. Pega un portazo y sale. Esta expresión, esta acotación inició con mayúscula porque antes hubo un punto. De no haber el punto, entonces tiene que iniciar con minúscula. Siguiente. Vamos ahora a estudiar el uso de las comillas. Déjame decirte que existen 3 clases de comillas. Las comillas inglesas son estas de acá. Fíjate, en la parte superior se colocan en la parte de arriba. Abiertos y cerrados. Estas comillas inglesas son las más conocidas y son también las más empleadas, ya que lo tenemos en nuestros teclados. En nuestros teclados tenemos esas comillas. Igualito en tu teléfono celular, en tu smartphone, también tienes las comillas inglesas. Constan de 2 pequeñas líneas que se colocan en la parte superior del renglón, tanto al principio como al final. También tenemos las comillas simples, que solamente son de un trazo en la parte superior, tanto abierto como cerrado. Son las que se forman únicamente con una sola línea, única línea en cada lado, abierto y cerrado. Finalmente tenemos a las comas españolas, ¿ya? Que son las comillas, perdón, comillas, no comas, las comillas españolas, que son las comillas, digamos, más formales, ¿ya? Son las que presentan una forma angular diferenciada de las otras dos. Estas últimas comillas suelen utilizarse por norma general en los textos escritos. O sea, en los cuentos, novelas, fábulas, poemas. En los textos escritos vas a utilizar las comillas españolas. Bien, ahora vamos a estudiar los casos del uso de las comillas. ¿Cuándo utilizar las comillas? Caso número 1, cuando se reproduce pensamientos de los personajes en las obras literarias. Por ejemplo, este es el lugar apropiado. Eso tiene que estar en comillas, porque esto es el pensamiento de un personaje. Pensó Ernesto mientras observaba por la ventana. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Este es el lugar apropiado, pensó Ernesto.
Entonces, las comillas reproducen pensamientos de personajes en obras literarias. Caso número 2. Enmarca frases o citas textuales dentro de un texto. Jesús dijo a sus discípulos o a sus apóstoles, dos puntos. Abro comillas. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Cierro comillas, punto. En este caso, las comillas se han utilizado para enmarcar, para encerrar eh, citas o frases textuales. En este caso, una cita textual. Esto ha sido tomado de la Biblia. Caso número 3. Llama la atención sobre una expresión extranjera, impropia o vulgar, o destacar una ironía. Ejemplo, la boiserie es lo más bonito de la casa de mis abuelos. Boiserie es una expresión extranjera, por lo tanto, debo colocarlo entre comillas. Otro ejemplo, la verdadera celebración se realizó mientras trabajábamos. En este caso, estoy diciendo verdadera celebración de modo irónico. ¿No? Puedo decir Elvis, el chancón, ¿no? De forma irónica. 4. Caso número 4. Escribir los apodos o alias entre un nombre y un apellido. Ejemplo, Edison Orejas Flores es una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. Bueno, estas comillas abundan en los diarios deportivos, ¿no? O en los diarios nacionales que tenemos aquí en nuestro entorno. Entonces, Orejas es un apodo de un jugador llamado Edison Flores. Cuando el apodo se sitúe después del nombre y antes del apellido, entonces hay que utilizar las comillas y el apodo se coloca con inicial mayúscula, como Orejas. Caso número 5, cita el título de un cuento, un poema o un artículo de periódico o revista. Ejemplo, el artículo "Cómo usar las comillas" me ha ayudado mucho a escribir mejor en español. ¿Por qué he colocado entre comillas "cómo usar las comillas"? Porque es el título de un artículo, ¿no? También si fuera el título de un poema, tiene que estar entre comillas. E inicias con mayúscula. Por eso que el cómo está con inicial mayúscula. Vamos a ver algunos ejercicios. Consistía en colocar las comillas. Yo ya los he colocado porque colocar, graficar estas comillas, comillas españolas, recuerda que lo recomendable es utilizar las comillas españolas, se grafican a media altura, no se grafican arriba, sino a media altura, como ves en estos casos. Uno, el agente me preguntó, dos puntos, abro comillas, ¿tiene usted algo que declarar? Cierro comillas, punto. En este caso, el uso de las comillas es para poder enmarcar una frase textual. Esta de acá, la número 1, es una frase textual. ¿Qué caso del uso de las comillas sería? Sería el caso número 2. 2. No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña. En este caso, la movida madrileña es una expresión irónica. Sería el caso número 3. 3. Los secuestradores se refugiaron en un camping. Camping es un extranjerismo, por lo tanto también sería el caso número 3. El poema que más me gusta es La canción del pirata. La canción del pirata está entre comillas. Se ha colocado comillas para enmarcar el título de un poema, como en este caso. Ese sería el caso número 5 que hemos revisado. Número 5. El cuento comienza así. Dos puntos, abro comillas, mayúscula inicial, érase una vez una niña muy fuerte, puntos suspensivos. Cierro comillas, punto. En este caso hemos utilizado las comillas para enmarcar una cita textual, porque esto ha sido tomado de un libro, ¿no? Y se ha copiado de manera
idéntica. Número 6, le pusieron una multa por no respetar la señal de stop. Stop es un extranjerismo, entre comillas. La palabra pícaro tiene muchos significados. Bueno, en este caso estamos haciendo uso de un término como pícaro y debe estar entre, entre comillas porque destaca una expresión extranjera, ¿no? Y se está utilizando con fines metalingüísticos. Número 8, dejé la moto en el parking de la plaza. Parking es un extranjerismo, tiene que estar entre comillas. Y de esta forma, jóvenes, hemos terminado el repaso, el estudio de dos temas importantes. Es fundamental que aprendas las reglas, los usos que hemos manifestado, porque va a ser muy frecuente en el desarrollo de ejercicios. Recuerden que nos vemos más tarde para poder trabajar el libro de actividades. Las páginas que en esta diapositiva te muestro son las que se van a trabajar. Ya han sido enviadas las fotos para quienes no cuentan con el libro, para que puedan imprimir y estar a la hora de la, en este caso, actividad, que es la asesoría. Muchas gracias por tu atención. Saludos para todos. Nos vemos.